Buenas tardes, mi nombre es Cristina Chamorro y esta es la materia de interculturalidad en el aula de español como lengua extranjera. El tema del día de hoy es lenguaje, pensamiento y realidad y es el nombre de la obra de Benjamin Lee Whorf con la cual vamos a trabajar. El objetivo de la tarea es reflexionar acerca de la relación que existe o que pueda existir entre el lenguaje y el pensamiento, para lo cual vamos a tomar uno de los capítulos de la obra antes mencionada, y es la relación del pensamiento y el comportamiento habitual con el lenguaje. Benjamin Lee Whorf, después de varios estudios y varios experimentos, pues nos indica ciertas cosas. Él compara las lenguas europeas y las agrupa y las denomina como Standard Average European, SAE, y las contrasta con las lenguas amerindias, en este caso con la lengua Hopi. Dentro de esta lengua Hopi, él descubre diferencias en relación con las lenguas SAE, por lo que él indica, por ejemplo, la diferencia que existe entre número, también la diferencia entre la temporalidad verbal, y él nos indica, digamos, una manera de ver las cosas a través de la lengua. Los Hopi, por ejemplo, analizan la realidad en términos de aconteceres. Hablamos de cuestiones visibles y perceptibles, cuestiones reales. Ellos entenderán si nosotros decimos 5 hombres, 10 hombres, porque los podemos ver. Pero si se refiere a, como indicaba en el ejemplo, 10 días, es algo subjetivo y esta situación subjetiva no van a comprenderla. Entonces hay una cierta diferencia entre cómo nosotros miramos al mundo partiendo de la lengua. Lo siguiente es mostrar algunas de las ideas que para mí fueron relevantes. Entonces empiezo con la que dice que el pensamiento es lenguaje. Yo lo considero de esta forma, coincido con esto, ya que desde el principio los primeros humanos pensaban y tenían cierto grado de raciocinio, por lo que se comunicaban de cualquier manera, sea con sonidos culturales, con gestos, pero con señales ellos lograban entre sus pares hacerse entender. La siguiente idea relevante, a mi modo de ver, es: nuestro comportamiento se encuentra coordinado de muchas formas con el microcosmos, el cual es definido como el mundo del pensamiento que cada uno lleva dentro de sí, y con el cual mide y comprende al macrocosmos. Lo considero aún vigente, debido a que siempre nos dicen que no es únicamente conocer estructuras gramaticales y cuestiones léxicas y todas estas, sino la cultura. Esta es muy importante. Entonces es importante conocer la cosmovisión de las otras personas, del otro grupo, a fin de poder entender su realidad. Entonces lo considero muy vigente. Otra de las ideas que anoté es la correlación que existe entre civilización y lenguaje. Tengo un pequeño gráfico que espero se entienda. Entonces, yo indicaba un poco que el comportamiento está por sí solo. Hay distintos hombres realizando sus actividades, lo cual es tal vez en una agrupación. Cuando se agrupan, logran empezar con un lenguaje, cualquier lenguaje que haya sido, pero al agruparse ellos logran formar un lenguaje. Y esto va creciendo en interacción, por lo que desarrollamos cultura, y todo esto termina formando la civilización. Entonces yo lo comprendí de este modo e indico que existe una correlación entre civilización y lenguaje, ya que ambos crecieron juntos. De acuerdo con el relativismo lingüístico, el lenguaje influye directamente en nuestra percepción de la realidad y el comportamiento de las personas
y en el comportamiento de las personas, perdón. Lo considero en parte como válido, ya que comprendemos así nuestro entorno y expresamos nuestras necesidades, que de paso estas necesidades son muy específicas. Más allá de cada persona, hablamos de un grupo, de una sociedad dentro de un país, por ejemplo. Entonces nosotros expresamos estas necesidades a través del lenguaje. Aunque estas diferencias existan, no son definitivas, no llegan a resultar incomprensibles. Existen países que comparten nuestro mismo idioma, pero no comparten nuestra realidad. Sin embargo, lograremos entendernos entre unos y otros. Buscaremos una palabra equivalente, un sinónimo, un gesto, todo esto a fin de hacernos entender. Y una idea relevante final que encontré es que la lengua exótica, decía, es como un espejo sostenido frente a nuestra propia lengua. Entonces tal vez todos nos vemos también un poco exóticos frente a otros, o nosotros vemos exótico a otra persona, pero al final nos estamos viendo de la misma manera, por lo que también estamos compartiendo esta percepción. Considero que esto es todo. Muchas gracias.